Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta nueva sesión de la serie de charlas virtuales que estamos realizando en Ojo Rojo Fábrica Visual Virtual durante esta cuarentena acá en Colombia y para acompañarlos en diferentes países latinoamericanos que están pasando y en varios países del mundo en los que están pasando por esta misma situación. El que les habla es Andrés Felipe Caicedo, un miembro de Ojo Rojo Fábrica Visual. Ojo Rojo Fábrica Visual es un espacio físico, un espacio cultural acá en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el que se comparte, se discute, se estudia y se aprende sobre todo sobre la imagen documental, tanto la fotografía como el video, como diferentes formas de hacer imagen y diferentes formas de compartir a la imagen. Eh, Parte de nuestras actividades dentro de la fundación es tener charlas gratuitas de manera semanal, libres, abiertas al público, para hablar sobre la imagen y discutir sobre la imagen. Y siempre tenemos invitados especiales, ya sean colombianos o sean internacionales. Y hemos querido seguir con este mismo espíritu durante la cuarentena, de acompañarnos, abrir, así como hemos abierto el espacio físico de Ojo Rojo como una casa para todos. En este momento es un poco más literal y abrir el hogar de nosotros, e invitarlos al hogar de cada uno de nosotros y a cada uno de los artistas que nos inviten a sus hogares y así podamos compartir un poco durante estos tiempos de encierro, pero de mucha colaboración y de mucha fuerza. Aparte de eso, tenemos talleres y tenemos una biblioteca de fotolibros, de teoría del arte, de teoría de la imagen, que una vez abramos, esperamos que nos visiten y nos sigan, no solo de manera física, sino de manera virtual y que siempre estén acompañándonos. Así que bienvenidos a todos los que siempre nos han acompañado, los que ya son parte de la familia Ojo Rojo y todos aquellos que son nuevos y que nos acompañan de otros países. El día de hoy va a ser un poco diferente. Hasta ahorita las diferentes charlas virtuales que hemos tenido han sido conmigo de fondo, teniendo control sobre lo técnico de la charla. Pero hoy yo voy a hacer el acompañamiento, la conversación con el invitado especial que tenemos, que es un invitado que ya conoce el espacio físico de Ojo Rojo, ha estado acá en Colombia y en Bogotá múltiples veces y para muchos de ustedes es un nombre bastante familiar y del que ya han escuchado por su obra, por su activismo y demás. Así que hoy tenemos de invitado especial al artista y activista argentino que nos está hablando desde su casa en Buenos Aires, al artista Marcelo Brodsky. Entonces, permítanme. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? Estoy ahí porque no me veo. No sé si la imagen está bien y está todo en orden. Estás perfecto, estás saliendo perfecto y te estamos escuchando perfecto también desde acá, desde lo que yo escucho. Ya la gente nos contará en el chat qué tal les parece el sonido. Pues mientras que pasa eso y la gente manda sus saludos, que cada uno está entrando a la charla y saludándote de manera personal, pues yo voy a presentar un poco quién es Marcelo Brodsky de manera general. Marcelo Brodsky es un artista y activista, como ya lo había mencionado, y dentro de su obra se produce instalación, performance, fotografía, monumento, memoriales, alrededor de temas de memoria histórica. Se toman estos temas y se dialogan sobre estos temas de memoria e historia a partir de una investigación, una recreación y una interpretación de diferentes imágenes. Tiene una práctica bastante diversa, Marcelo, aparte de publicar también en diferentes formas. Entonces sus publicaciones han variado desde fotonovela hasta fotografía intervenida de archivo vernacular, hasta fotografía, hasta ciertas conversaciones con fotógrafos que él llama correspondencias visuales. Y aparte de eso, es activista y un militante
bastante activo, siendo miembro de diferentes asociaciones. Una de ellas es la Asociación Buena Memoria, asociación pues, que vela por los derechos humanos. Otra es Acción Visual, que por medio de acciones visuales quiere resaltar ciertos temas sociopolíticos y hablar con ellos a través de un lenguaje visual. Y también es miembro con el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria en Buenos Aires. Así que, sin más que decir que esa breve introducción, te dejo la palabra, Marcelo, y que si quieres decir algo más, aparte de tu presentación, lo digas y que iniciamos de una vez con la presentación. Bueno, cómo no, mucho gusto y muchas gracias por la presentación. Argentina y Colombia tenemos un diálogo, por supuesto, literario, visual y político. Es decir, literario desde Gabo a Borges, pasando por todos los que están compartiendo nuestra lengua, visual a través de los artistas y los fotógrafos que van y vienen, o vamos y venimos, y político porque de alguna manera el proceso de violencia política que vivió en la Argentina en los años 70 y principios de los 80, la dictadura militar, en la que terminamos juzgando a los militares, etcétera, de alguna manera establece un diálogo con el proceso del conflicto civil colombiano. En la medida en que en ambos es importante la memoria, en ambos es importante entender lo que pasó para ver qué tipo de país queremos de ahora en más. Eso me ha llevado con mucha frecuencia a Colombia, bastante frecuencia, particularmente en los últimos años. Mi relación con Colombia artísticamente es bastante entonces intensa. Empezó cuando Santiago Rueda y Catalina Ponce de León me invitaron a participar de Arbó, en la primera muestra de referentes de Arbó, justamente con mi muestra de Buena Memoria, con la obra principal, que es la obra de la clase, que justamente terminó siendo adquirida por el Museo del Banco de la República. O sea que la obra más importante, y además en su forma original, porque la única que quedaba era la original, la adquirió el Banco de la República y está en Bogotá. Es la que yo hice en 1996 y que ahora van a ver una reproducción. Pero la original la van a poder ver en Colombia, ya que está en una colección colombiana. A partir de ahí, cuando me invitaron a hacer esa presencia en referentes, me interesó, como iba con mi galería, se llama Rolf Art, acá en Buenos Aires, a hacer un trabajo sobre Colombia. Me puse a investigar la cuestión del proceso civil colombiano y por ese motivo, ¿me contar qué onda estos viajes tú? Por ese motivo, de alguna manera, creé Mito Fundacional, que es otra de las obras que les voy a mostrar ahora y cuya gestación y desarrollo también presentaré. Así que mi trabajo de presentación de mi obra hoy va a tener básicamente tres escalas. La primera es Buena Memoria, que es mi trabajo original del 96. La segunda es mi trabajo 1968, El Fuego de las Ideas, que todavía he estado mostrando extensivamente en los últimos años. Algunas de sus piezas también las mostré en El Dorado, en Bogotá, en una muestra hace un par de años, en el Espacio El Dorado. Y finalmente voy a mostrar Mito Fundacional, y si después nos da tiempo, después de la charla, alguna de mis correspondencias visuales. Así que voy a empezar ya directamente con Buena Memoria. Buena Memoria es mi primer libro de fotografía. Yo había hecho antes un libro de poesía que se llamó Parábola. Lo hice durante mi exilio en España en 1982. Ese fue mi primer libro. Regresé del exilio a la Argentina. Me hice fotógrafo en Barcelona, donde me formé con Manuel Esclusa. Volví a irme de vuelta a Madrid para desarrollar mi agencia de imágenes, Latin Stock, que fue un proyecto de 30 años de mi vida, desde el 86 hasta el 16. Y cuando regresé nuevamente a la Argentina, me puse a fotografiar a mis compañeros de clase como una forma de recuperar un poco las raíces. Para fotografiarlos usé como fondo la foto en la que estábamos todos juntos cuando empezamos el colegio secundario en 1967 y teníamos 13 años. Aquí estoy yo. No sé si se ve mi cursor, la cruz que me marca. ¿Se ve el cursor en
en la pantalla. Entonces acá Eduardo, que lo estoy mostrando, es el que está fotografiado. Damián está aquí, o sea que hizo una serie de retratos utilizando como fondo ese grupo, que era lo que tenía que ver para mí con ver cómo había pasado el tiempo. Nos fuimos reuniendo, tomando unos mates, y en esas reuniones fue evidente que algo faltaba, y lo que faltaba eran dos de nuestros compañeros que habían sido víctimas de la dictadura militar. Entonces, yo investigué, como no lo podía hacer esta foto con ellos porque estaban desaparecidos, investigué las fotos que tenía de ellos ya en mi álbum de adolescente. Yo tenía un álbum en unas hojas de carpeta, a los 14 años más o menos lo hice, 15, y uno de los desaparecidos, Claudio, que fue víctima de un enfrentamiento con el ejército en 1977, está en esta foto, en un campamento. Yo escribía textos debajo de las fotos. Como se ve ahí, Claudio tuvo suerte con las fotos. Acá, en un alto de la excursión, dormimos una noche. Cuenta ese texto que escribí cuando tenía 14 años. Entonces, haciendo este trabajo estaba, entre ellos me fotografié a mí también, y este es Martín. Martín es mi compañero, mi amigo. Si lo buscamos acá, aquí estoy yo y aquí está Martín sentado al lado en la foto de la clase. En ese momento se cumplieron 20 años del golpe militar. El golpe militar fue en 1976, el 24 de marzo. En ese momento se cumplían 20 años. Justamente hoy, 30 de abril, se cumplen 43 años de la fundación del movimiento de Madres de Plaza de Mayo. O sea que también estamos celebrando a las Madres de Plaza de Mayo el día de hoy. Y entonces, en este momento que se cumplían los 20 años del golpe, decidimos hacer un acto en el colegio para contar cuántas víctimas había y decir sus nombres por primera vez. Ahí es donde te pido que me pongas el video del que hablamos, que se llama Presente, Presente, en el que se leen esos nombres. Es un video documental de ese acto en el colegio. Súper. Entonces acaba el video, muchachos. Leonardo Achiman. Claudio Adul. Enrique Jorge Agio. Luis Daniel Eisenberg. Eduardo Horacio Beckerman. Amado Berardo. Martín Elías Berkovich. José Daniel Bronzel. Luis Martín Burgúa. Jorge Donato Calvo. Horacio Domingo Campiglia. Mirta Cancela. Norberto José Castillo. Ramón Gerardo Cesari. Augusto María Ponce McDonald. Silvia Coraza. Román Mentaverri. Horacio Oscar Mérida. Carlos Mujica. Jorge Nakamura. Carlos Guillermo Campo. Carlos Olmedo. Eduardo Miguel O'Neill. Beatriz Pajela Raya. Guillermo Pajela Raya. Patricia Palazuelo. Alberto José Pargamén. Hugo Félix Prieto. Julio César Provenzano. Enrique Raab. Carlos Ramos. Raúl Rinaldi. Entonces, volvemos, ¿verdad? Cuando entonces hicimos ese acto, decidimos hacer una exposición de fotografías de todas las víctimas. Cada familia se le pidió una fotografía o un pequeño panel en el que cada uno ponía los poemas y los dibujos y las fotos de cada chico desaparecido del colegio.
Nosotros contamos 98 en ese momento, como se vio en el acto, pero ahora son 110. Entonces, tomé la foto que he utilizado de fondo para sacar los retratos de mis compañeros y realicé esta intervención escrita, que fue un acto gestual de un par de horas, pero que recogía un poco todo lo que yo había vivido en mis charlas tomando mate con mis compañeros, en el que cada uno me contaba un poco qué había pasado con su vida. Entonces Eric se hartó y se vive en Madrid. Ahora, de hecho, está pasando la pandemia en Galicia. Jorge la pasó muy mal y eso lo jodió. A Claudio lo mataron en un enfrentamiento. Ambrosini volvió al barrio. Silvia no quiere saber nada de todos nosotros. ¿Por qué será? Ana se fue a vivir a Israel hace 20 años. Su primer hijo, o sea que hoy son 40, ¿no? Su primer hijo habla castellano bien, el segundo más o menos y el tercero solo habla hebreo. Aquí estoy yo, que dice soy fotógrafo y extraño a Martín. Y hasta Ana Martín está aquí al lado mío y dice el texto: Martín fue el primero que se llevaron, no llegó a conocer a su hijo Pablo, que hoy tiene 20 años, es decir, ya 40. Era mi amigo el mejor. Este texto, este conjunto de textos, lo expuse en el colegio, como parte de estas exposiciones que hicimos para recordar a las víctimas. Y entonces acá ven uno de los paneles familiares, y ahí sobre las estufas puse los retratos y esta foto intervenida. Volví a la mañana siguiente porque me había quedado encerrado el coche en el garage y el sol entraba directamente por esos ventanales y se producía esta situación de reflejo de los chicos, entonces chicos alumnos del Nacional Buenos Aires, donde ahora estudia mi hija, y ahí se produce esta situación de una especie de conversación, o de traspaso de conocimiento, traspaso de experiencia entre las generaciones, que yo de alguna manera consigo fotografiar. Es decir, vuelvo después con la cámara para fotografiar este momento en el que los alumnos del colegio dialogan con nuestra generación a través de la imagen. Es un momento de transmisión de experiencia. La gente se quedaba por 15 minutos, 10, 15 minutos ahí leyendo, comentando, porque es exactamente el mismo lugar, el mismo colegio. Hoy las fotos de clase se toman en el mismo lugar, en la misma clase, porque el colegio es un monumento histórico, no se toca. Entonces, esos chicos se podían decir, bueno, quizás si yo hubiera estado en ese momento, en ese lugar, me hubiera pasado lo mismo. O sea que la comunicación visual provee una veracidad, una emocionalidad y una cosa real a la experiencia histórica que tuvimos nosotros, como una forma de transmitírsela a las nuevas generaciones del Nacional y a los nuevos alumnos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera, digamos, la primera reacción que producen los alumnos del colegio, la instalación. Esto produce un impacto muy grande en mí, en el colegio, el hecho de que eso se muestre ahí. Hoy en día ya el colegio lo tiene expuesto esta obra en forma permanente desde hace unos años, hace unos 6 años, pero, digamos, la única vez que se había visto era en esa oportunidad y después en algunas exposiciones. Ahora ya es como parte del patrimonio del colegio. Entonces, cuando yo terminé con esta primera etapa del ensayo, los retratos de mis compañeros, la foto intervenida, la colocación en el claustro, el video y la foto de los compañeros mirando, decidí profundizar el trabajo y empecé a buscar algunas imágenes de mi amigo desaparecido Martín y de mi hermano, que también está desaparecido, donde yo pude hablar del tema en forma más familiar. En esta primera imagen que ven aquí estoy yo con mi cámara en la cordillera de los Andes a los 14 años, que cuando más o menos empecé a hacer fotos. Y en la siguiente imagen está mi amigo desaparecido, Martín, sacándome con una Kodak Fiesta, otra imagen en la laguna de Chascomús. Es decir, hice un díptico en el que están esas dos fotos, la foto mía con la cámara y la foto de Martín.
Y la foto de Martín tiene un texto en el libro y tiene un texto, aquí pueden ver más o menos el libro, tiene un texto que dice: Martín fue el mejor amigo que tuve en mi vida, siempre lo quise desde que preparamos juntos el ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la casa de Alessio, que no paraba de fumar, nos conocimos, de carambola caímos en la misma división, sigo soñando con él muchas veces, y ya hace 20 años que se lo llevaron, o sea, ya hace 40. Y después hay un texto histórico que cuenta la fecha en que fue secuestrado, el 13 de marzo de 1976. Bien, entonces eso es lo que agrega el capítulo dedicado a mi amigo Martín. Después decido hacer un capítulo dedicado a mi hermano. Y entonces ahí, en ese capítulo dedicado a mi hermano, que se llama Nando, mi hermano, ¿verdad? Ahí empiezo a investigar en las fotografías familiares. Esta, por ejemplo, es una fotografía de él, yo y mi hermana andando en el bote, en el Tigre, que es un delta que tenemos acá del río Paraná, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Vamos así a pasar fin de semana, ahí estamos remando. Y estas son las primeras fotos que hice yo en mi vida, digamos, las primeras fotos que están en esa misma carpeta en la que estaban Claudio y Martín. Mi hermano sentado en nuestro cuarto, yo le hice una foto con una exposición prolongada, y en esas fotografías también hay un texto. Y el texto en este caso dice: Fernando en la pieza. Esta foto de mi hermano es una de las primeras que hice en mi vida con una cámara antigua que me regaló mi viejo. Estamos en nuestra habitación compartida, su rostro aparece desdibujado, su movimiento, hoy ya inexistente, lo hace difuso ante la lente. Las fotos de la pared, en cambio, soportan mejor la exposición prolongada. Es la mejor foto que me queda de él de cuando vivíamos juntos. Y así como esa, hay algunas otras imágenes de archivo en las que yo, a través del epígrafe o del caption, a través del texto que acompaña la imagen, no solamente en el libro, sino también en las exposiciones. Esta obra se expuso, de buena memoria, se expuso muchísimas veces en muchos lugares de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, y cada vez el montaje es distinto, siempre es como una instalación, y en este caso, yo, en estas tres imágenes en blanco y negro, aplico los textos en pared, y los textos cuentan lo que la imagen muestra de una manera, ¿no? U otra. O sea, acompañan la imagen extendiendo su significado, entendiendo su lectura, ¿no? Ampliando su lectura. Eso entonces es la parte del ensayo dedicado a mi hermano. Después hice una especie de monumento con unas fotografías que yo había hecho antes. Todo mi trabajo siempre está vinculado con el lenguaje. La palabra y la imagen trabajan juntas desde mis primeros trabajos de los 80. Incluso en estas fotos familiares que yo hacía a los 14 años aparecen textos, o sea que es algo que tiene que ver con mi forma de ver el mundo y con mi forma de trabajar. Entonces tomé dos imágenes que había hecho en un viaje, una que se llama Family y otra que se llama Héroes, y con ellos construí este primer monumento que se llama Héroes de Familia o Family Heroes, que es una cruz que expuse por primera vez en Coyoacán, en México, en el Centro de Cultura Reyes Heroles, creo que el año, no sé, 90, o así, muy temprano, o antes, no, creo que fueron los 90 y algo, sí, 96, sí, 96, el mismo año que hice Buena Memoria, expuse este trabajo en México. Este fue la primera obra de Buena Memoria, antes que la intervención de la clase, el monumento a mi hermano. Después, mi madre, que es escultora, hizo una escultura, también la fotografía de esa escultura forma parte de este pequeño capítulo dedicado a mi hermano. Y concluye de alguna manera la investigación sobre las imágenes de mi hermano con una imagen que obtuve en la corte. Fui con el testigo que había obtenido una fotografía de mi hermano en el campo de detención, en el campo
la ESMA estaba detenido después de una sesión de tortura, y él había obtenido una fotografía que había conseguido sacar de la ESMA, del campo de concentración. Esta es su mano, que tiene fotografía, tal y como fue presentada ante el juez para el juicio a las juntas, y esta es la última foto que hay de mi hermano, ¿no? Vivo. La fotografía en el campo de concentración, en la que él también, yo escribí un texto muy largo que se llama La camiseta, sobre esta imagen, donde cuento cómo la lectura de esta imagen, la camiseta que parece de un carnicero, la cara que muestra dignidad y al mismo tiempo sufrimiento, y una serie de elementos textuales que acompañan esta imagen, que para mí es la que de alguna manera concluye con la investigación sobre la fotografía de mi hermano. El libro, que después fue incluido en The Photobook a History por Martin Parr y Gary Gatcher, en el volumen 2, o sea que es un libro importante en la historia de la fotografía y, por supuesto, el libro más importante de mi carrera como autor, concluye con 3 imágenes que forman un tríptico. Una imagen me muestra a mí y a mi hermano cruzando el Río de la Plata, está en nuestra ciudad, yendo a un fin de semana al Uruguay. Y ahí hay un cartel que dice: prohibido permanecer en este lugar. En la siguiente imagen está mi tío Salomón, el hermano de mi abuelo, llegando a Argentina a través del Río de la Plata. Una imagen hermosa de un barco de comienzo del siglo XX, 1906 llegó. Y entonces también hay un texto en donde cuento que él desafía el futuro con esa mirada, al mismo tiempo que cruza el río, llegando a la Argentina como tierra de promisión. Y entonces va a ser la conclusión del proyecto, que es una fotografía del Río de la Plata, en la que hay un texto escrito bajo la imagen que dice: al río los tiraron, se convirtió en su tumba inexistente. Bien, esa es buena memoria, concluye con esa imagen del río, y voy a terminar simplemente pasándole la imagen de cómo está hoy en día la fotografía colgada en el colegio. Y yo participo ahí de una foto junto a la foto de la clase, que ahora está de forma permanente ahí con mi hija, que está en el 4º o 5º año del colegio hoy, donde todavía se sigue recordando a la víctima del colegio. Bien, Marcelo, este es mi primer... te interrumpo un poquito, veo que puedes chequear el Facebook mientras que están dando, y simplemente quería aclarar que la imagen del Facebook usualmente va a llegar unos segundos después, pero tú hablas de la imagen que está en tu pantalla y no te preocupes por lo que te esté mostrando en Facebook. Va bien. No me preocupo, pero va al mismo tiempo. Va al mismo tiempo, no te preocupes. Pero porque yo lo miro en el celular, o porque cuando yo hablo está la imagen y se ve. Y se ve, o sea, lo que tú estás hablando, se ve la imagen y llega a Facebook 5 segundos tarde, así que está todo bien, no te preocupes. Perfecto, muy bien. Entonces ahora voy a pasar a un trabajo más reciente. Este trabajo que mostré ahora es de 1996. Yo más o menos hará unos 6 años, en 2014, fue, no sé si recuerdan, el famoso caso del secuestro de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en México, ¿verdad? Eso me afectó a mí mucho por lo que vieron antes, por la desaparición, por los estudiantes, por lo que eso significaba para América Latina. Y entonces, después, cuando lleguemos a la foto de México, les voy a mostrar por qué empecé ahí. Pero yo empecé a trabajar en 1968, el año 1968, porque cuando sucedió lo de Ayotzinapa, decidí regresar a las imágenes de Tlatelolco, que fue la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en México, para entender a Ayotzinapa. Y entonces escribí sobre una foto del Tlatelolco. Si Tlatelolco se hubiera juzgado, no hubiera sido posible Ayotzinapa. Marcelo, Eso me dejó en
Sí, ¿Puedes clarificarle un momento a la gente qué es la masacre de Tlatelolco? sí. En el año 1968 México estaba preparando sus Olimpiadas. Paralelamente, el movimiento estudiantil estaba en una lucha democrática muy importante, muy fuerte en las calles de la ciudad, protagonizada fundamentalmente por los estudiantes de la UNAM, pero con acompañamiento de los institutos técnicos y todas las universidades de la Ciudad de México y del país, reclamando mejoras en las condiciones de estudio, más democracia, más participación política. Y fue una serie de movilizaciones en la Ciudad de México en la que además los profesores de la UNAM apoyaban el movimiento de los estudiantes. Se convocó una gran concentración el día 2 de octubre de 68 en la Plaza de las Tres Culturas y el ejército y la policía reprimieron esa manifestación a los tiros, mataron más de 200 estudiantes, nunca se supo exactamente cuánto. Hay muchas fotografías de lo que sucedió, entre ellas algunas de las que yo licencié o pedí para este ensayo del 68, como la de Rodrigo Moya. Alberto Castillo, que es un ensayista mexicano que estaba estudiando el caso de las imágenes del 2 de octubre del 68, me facilitó estas imágenes porque lo que pasó fue que hubo una enorme represión, un enorme asesinato de estudiantes. Esto nunca se juzgó en México, nunca se sancionó al responsable, ni al presidente, ni al ministro del Interior, ni a los distintos, digamos, cuerpos represivos que participaron de esa masacre, y eso quedó como una herida sangrante en la historia de México. Nunca se juzgó. Por eso fue posible Ayotzinapa, interpreto yo. Si se hubiera juzgado, eso no hubiera sido posible. Hay muchas imágenes de esa masacre. Yo voy a mostrar algunas imágenes de las manifestaciones previas, no las imágenes de la masacre, porque en general, en mi trabajo del 68, yo me concentro en la parte positiva de salir a la calle de los estudiantes a reclamar sus derechos o distintos grupos sociales, más que en los aspectos sangrientos, que personalmente en mi trabajo prefiero no abordar. Esta primera imagen es de Ámsterdam en 1967. Esta también es de Ámsterdam. Esto está protagonizado por un movimiento de estudiantes muy radicalizado y muy activo que llamó los Provo, que viene de provocación, que fueron los primeros en hacer arte público, los primeros en salir a la calle para reclamar mayor libertad para los estudiantes. En esta primera marcha lo hacen el 1 de mayo, que coincidía que era el 1 de mayo, o sea, mañana, el Día de los Trabajadores, con el cumpleaños de la reina. Justamente acá dice el 1 de mayo es rojo, o sea, mañana, y no se puede celebrar el cumpleaños de la reina en ese día. Entonces ellos salieron con esta bandera. Este es otro acto que hacen en Ámsterdam. Y bueno, una vez que yo volví al 60... Dime. Creo que no ¿No estamos estás viendo... viendo la...? No, estamos viendo la primera imagen ahora. Dale, ahí ya estamos Ya. viendo, ahí ya estamos viendo las imágenes. Claro, hay una pequeña demora. Dale, listo, pero ahí estamos Ahora estás viendo... viendo cuál, la de Ámsterdam, la No, segunda de Ámsterdam. no, estamos viendo algo de Independence de algún lado de Asia, Independence, esto es en Bangladesh. Es en Bangladesh. Bangladesh, es una foto que digo, para mí, Shahidul Alam, que es un dirigente independentista y un dirigente muy progresista y muy combativo de Bangladesh, que hace poco estuvo preso durante 100 días. Esta imagen me la consiguió él y acá están todas las mujeres liderando la manifestación por la independencia, 1971. Esta que viene es una imagen del Líbano, muestra, es muy difícil conseguir imágenes en los países árabes. Esta muestra una manifestación de estudiantes en la puerta de la Universidad Americana de Beirut, pero aprovecho para referirme a Egipto y a Túnez, que habían tenido también manifestaciones, pero que me fue imposible conseguir imágenes, pese a que las busqué en todos los archivos nacionales de Túnez, en París, etcétera. Eso no, a veces no se pueden conseguir. Son las pocas que no pueden conseguir. En general, como mi profesión es vinculada al archivo y a trabajar en la investigación visual, termino consiguiéndolas de una manera o de otra, con los fotógrafos o con las universidades o las agencias.
Esta es del Líbano. Esta es una imagen de Bruselas, perdón, de Bélgica, de Ghent. ¿Cuál estás viendo tú ahora? Muy bien, acá viene una imagen de Belgrado. Es muy raro porque nadie conocía que en 1968 hubo gran movimiento de estudiantes buscando mayor libertad y más trabajo en Belgrado, en la ex Yugoslavia. Esta también es de Belgrado. Es decir, yo trato de salir de la cuestión eurocéntrica del 68. El 68 fue un fenómeno mundial. Por supuesto que uno lo centra en París, que fue el más conocido y el más mediático, pero sucedió lo de Tlatelolco, que para América Latina es tanto o más importante que las manifestaciones de mayo en París. Esta es una marcha en Berlín muy importante. El que está al frente es Rudi Dutschke, el principal dirigente contracultural del estudiantado alemán, que fue justamente baleado en 1968 por un extremista de derecha y unos años después murió como consecuencia de ese atentado en Dinamarca, uno de los principales personajes del movimiento estudiantil y revolucionario alemán. Y esto estaba en la lucha contra la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, yo trato de investigar y profundizar en cada imagen y escribo debajo de la imagen un texto que cuenta en el idioma del país en el cual fue fotografiada qué pasó en ese momento en ese lugar. Parte de la imagen, entonces, del trabajo es una investigación sobre la imagen de archivo más adecuada, una investigación sobre el contexto histórico y yo dibujo, resalto lo que me parece más importante, agrego estos textos, resalto los textos que ya están en la obra. Esta justamente, que estamos con Bogotá, es una marcha en la Plaza Bolívar de Bogotá en 1968 contra la ocupación militar de la universidad y por la autonomía universitaria. Y entonces esto se ve ahí, pues, por la unión de los trabajadores y los estudiantes, que era la consigna de la época, la calle, las banderas, vivienda digna, lo que se estaba pidiendo en ese momento. Todos tienen sus puños en alto, cosa que resalto. Esto está en el centro de Bogotá, en la Plaza Bolívar, y es una foto que yo conseguí licenciarle a Jorge Silva y a su archivo de material fílmico. Así que, digamos, a través de un documentalista de video y de cine conseguí esta imagen de Jorge Silva del 68. Después voy a seguir, son muchas, voy a ir pasando un poquito más rápido porque después pasaría a otro trabajo. Este trabajo entonces sale ahí de Bonn. Cada imagen tiene una historia. ¿Sigue ese Bogotá? Acá seguimos viendo Bogotá. Sigue Bogotá. Creo que cuando la Bueno, maximizas, para por un segundo. ahora estás en Bogotá todavía. Sí. Bueno, entonces eso va a seguir un pequeño delay. Ahí estamos en Bratislava. Estas son pesadas, están en alta las imágenes para poderlas ver bien. Entonces están un poquitito muy cargadas. Si quieres puedo pasarla a la versión en baja. Ahí pasó a la de Bratislava. Exacto. Paren los tanques, hay textos en ruso, cuento la historia de los tanques soviéticos invadiendo Checoslovaquia, qué pasó. Después, esto es en Bruselas. Lo siguiente. ¿Prefieres que espere a que la vea en el Facebook? No, yo creo que si la puedes minimizar, o sea, si la puedes sacar del full screen y las vemos. ¿Sí? Ahí ya las estamos viendo. Bruselas. Esta también es la toma del Palacio de Beaux-Arts en Bruselas en 1968 en apoyo a los estudiantes de París y por las reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones de los artistas y de los estudiantes por un museo de contemporánea arte en Bruselas. Y esta también es en Bruselas y es muy interesante porque es la ocupación del museo y participa ahí Marcel Brotpaers, que está aquí, que es un poeta belga, un artista conceptual muy importante, que
con sus escritos tuvo una enorme influencia en la historia del arte del siglo XX. Todo lo que tiene que ver con la teoría sobre los museos y cómo el pensamiento crítico sobre el rol de los museos de alguna manera está basado en la acción política y artística de Marcel Grotaes. Esa foto se la pedí, digamos, al museo cuando hice la exposición ahí, ¿no? Estaba en el archivo del museo. Nunca se había visto antes, estaba guardada en el archivo. Y ahora cuenta la historia, digamos, del arte desde esta ocupación, que fue muy importante la historia del arte de Europa en ese momento. Esto es en la India, 1967, la resistencia de grupos de izquierda al nacionalismo hindú, en la zona de Calcuta, Bengala. ¿Qué estás viendo ahora? Claro, la siguiente es la de Chicago, es una de las dos que tengo de Estados Unidos. Muestra el movimiento Resistencia Estudiantil, Student Power, Free Speech, libertad para hablar. Hay un extraño texto acá que dice God is alive and well in Argentina. Dice que Dios vive en Argentina, nunca supe bien por qué. Y esto forma parte de todo el movimiento estudiantil que se realizó en el caso de Chicago en la Convención Demócrata que tuvo lugar en Chicago en ese año, combinando el movimiento de derechos civiles con el movimiento de derechos de los estudiantes. Esto es en Portugal, también la Universidad de Coimbra. Ajá. Yo he pasado a otro, sí, pero bueno, vamos a esperar a que llegue. Ya me avisarás. Lo de Chicago hubo acciones y hechos en el 68 en Washington, en Chicago, en San Francisco, en Nueva York, pero yo tomé alguno nomás. Vale, de todas formas no hace falta que lo muestre todo, sí, digamos. Esto es Portugal. ¿Todavía no llegué a Portugal? No, por alguna extraña razón te está mostrando. Bueno, entonces voy a mostrar las embajadas, ¿eh? Voy a mostrar las embajadas para Dale. hacerlo más rápido, porque si no, vemos que tenemos este problema. Listo. Entonces, a ver si en baja manejan, va más rápido. Dale. Súper, maravilloso. Ahí estamos en Calcuta, Acá Chicago, Coimbra. Portugal, Coimbra también. Esta es muy interesante porque se ve el ejército marchando enfrente de los estudiantes, cosa que no podría pasar en América Latina, no hay esas situaciones. Esta es la de Córdoba, es decir, Argentina, una de ellas, el Cordobazo, 1969, fue uno de los grandes movimientos sociales que tuvimos en el país. Esta también es el Cordobazo. Es una imagen que me gusta mucho porque es como un grupo de amigos que tienen una caja de cerveza, pero en vez de ser cerveza son bombas molotov y van a la calle a seguir, digamos, la resistencia. En vez de tomarse una cerveza, a la calle buscando democracia. Esto es en plena dictadura militar, 1969. No la dictadura de Videla, sino la anterior, la del general Onganía. Tuvimos varias dictaduras acá. Por suerte ya tenemos más de 40 años de democracia. Esta es otra de Córdoba. Yo juego con las perspectivas, con el color, con el texto. Acá el texto abajo dice: el Cordobazo fue una reacción popular a una dictadura que pretendía eternizarse el poder. Todo eso se cuenta en el epígrafe de la fotografía, y estas pequeñas frases dicen la calle de los trabajadores o abajo la dictadura, o se va complementando la imagen con textos. Esta es una imagen de Dakar, también muy difícil conseguir imágenes de África. Todo el trabajo son 4 o 5 años de investigación. Por eso es un par de libros, 1988, El juego de las ideas, y Poetics of Resistance, que son los 2 libros que recogen este trabajo. Esto también es en África. Otra vez la foto de Ghent, esto es Jamaica. Cada una está... Sí. ¿Cómo? ¿Qué estás viendo ahora? Acá seguimos viendo Dakar.
pero si las minimizas, volvemos a verlas tranqui. Ahí volvimos. Listo. Ahora ¿con cuál estás? Vale, estoy acá con... ah, Jamaica. exacto. Está bien. Esta es de Lituania, es muy interesante. Esta es una de las tantas fotografías que yo obtuve de la policía, o sea, son fotografías tomadas por la policía, en este caso por el Servicio Secreto Ruso, el KGB, que enumera a los estudiantes que están al frente. Todos esos números, ¿estás viendo la foto de Lituania? Ajá. 8, 9, 4, 1, bueno, todos esos números son puestos por los servicios de inteligencia para identificar a los activistas de la independencia. Y esta es una imagen del Archivo Nacional lituano, que consiguió un grupo de fotógrafos que me invitó a mostrar mi trabajo allí. Si no, yo no hubiera podido acceder a esta imagen, ¿no? Todo el Archivo Nacional. Después tenemos la imagen de Lisboa. Bueno, voy a pasar más rápido, ¿no? Porque ya el espíritu del trabajo se entiende. En Londres, ¿estás en Londres? En Londres. Ahí se ve a Che Guevara al fondo. Lo particular de esta imagen es que cuenta que estamos acá en marzo 18 de 1968 y a Che lo habían marcado el 8 de octubre del 67. Ya menos de 6 meses después de su muerte ya estaba marchando en Londres. Eso es lo que la fotografía cuenta sobre cómo circulaba la información de imágenes y cómo circulaban las imágenes ya, digamos, 50 años atrás. No había internet, no había digitalización de imágenes, no había un carajo. Sin embargo, las imágenes circulaban. Igual, de otra manera, a través de los cables, de los wires. También es en Londres, en la plaza de Trafalgar está al fondo. Son marchas contra la guerra de Vietnam. En este caso, los chicos están marchando hacia la embajada norteamericana en Grosvenor Square. Esta es una imagen de Madrid. Madrid también es bastante difícil conseguir porque era pleno franquismo, pero dentro de la Universidad Complutense se podían obtener algunas de esas imágenes. O sea, todo esto es una investigación de archivo y visual sobre el lenguaje. Cómo combinar imágenes y palabra para contar una historia y que ésta sea emocionalmente potente para entenderla. Esta es la resistencia que había en la Complutense a la dictadura de Franco. Melbourne, Australia. Acá llegamos a México. La referencia a los 43 de Ayotzinapa. Sigues en Madrid. Por alguna Bueno, razón. que lleguemos a México. Dale. Bueno, tiene su pequeño delay. Bueno. Pero nos puedes seguir hablando sobre lo de México, mientras que sí. Sí, lo de México es las marchas de rectores y la marcha de los estudiantes apoyando la movilización estudiantil y en este caso esta imagen de México que vas a ver, no sé si llegó todavía, está relacionada y dice ahí Tlatelolco, Ayotzinapa, ¿no? Se ve una raya que conecta los dos acontecimientos. Y hay más imágenes de México que van a ir llegando y que son las distintas intervenciones que he realizado sobre lo que pude investigar. Algunas imágenes son de Rodrigo Moya, la mayor parte de ellas, a quien sí la licencié, para poder después desarrollar mi trabajo y poniendo todo junto en un libro y en una muestra, de alguna manera se adquiere el sentido de lo que fue el movimiento social de la época en su conjunto. Yo voy a ir claro, está bien. Yo voy a ir pasando y ya no hace falta hablar, porque son ellas las que hablan, ¿no? Dale, listo. No te puedo creer. Bueno, entonces podemos dejar quedarnos acá con el 68 y que después lo puedan ver en mi sitio, marcelobroski.com o buscando online, que están todas las imágenes del 68 porque se ha expuesto extensivamente en los últimos años, desde
Así que con esto ya más o menos tiene una idea de lo que es el trabajo y puedo hablar sobre él después en la entrevista con respecto a los distintos criterios con los que yo puedo contar la historia, combinando los elementos de texto, de imagen, de color, de investigación. Súper. Ahí nos quedamos con el Che, entonces ahí recién empiezan a aparecer las Ahí de ya, París. ya Pero no comenzamos es a ver mal. las de París, París 68, foto de arte. No, podemos terminar perfectamente con la de París, que son bastante representativas, para pasar ya a mito fundacional. Si te parece. Me parece. Acá las estamos viendo. Súper. Bueno, entonces cuando aparezca mito fundacional en la pantalla, hablaré sobre este trabajo colombiano, voy a ir contando cómo se gestó, Listo, ya cuando fue esta apareció el mito. invitación a referentes en Bogotá, entonces me fui al Archive of Modern Conflict en Londres, que es una organización privada, es la que tiene la mayor cantidad de fotos de álbumes de fotografía. Está formada por un grupo de compradores de imágenes para David Thompson, que es el dueño de la agencia Reuters y que tiene enorme colección de álbumes fotográficos, en principio relacionados con el conflicto y con la guerra, pero después extendidos a otros temas. Entonces llegué a ese lugar, en Holland Park, y investigué qué tenían sobre Colombia y cayó a mis manos el álbum de este teniente, Jorge Méndez Galvis, contando su vida en Colombia. Con tanto, con estas imágenes me enteré de cómo ha sido su formación militar, en este caso en los distintos liceos por los que pasó, y relaciono eso con la Escuela de las Américas, con los distintos países que en su momento vivimos distintos procesos de violencia. Escribo textos y marco la presencia de él en las distintas fotos, con un círculo rojo. En este caso, en el primer mapa, que es un mapa de América del Sur en el año 1618 de un navegante holandés, coso a mano, coso un asistente a mano, las fotos sobre el mapa. Entonces ese primero cuenta su formación, en el segundo mapa me cuentas cuando llega. Ya está. Cuenta la experiencia de Jorge Méndez Galvis, acá, del teniente, cuando es enviado junto al Batallón Colombia a la guerra de Corea a luchar junto a Estados Unidos. Él participa de la guerra de Corea junto a un Estado Mayor, presidido por un general, pero las fotos que nos muestra ese álbum son solamente las fotos de las chicas que conocen en Corea, etc. Las fotos de su viaje por los amores que tuvo en Asia, en Oriente. Y también hay algunas imágenes de sus fiestas con los oficiales del ejército colombiano y norteamericano. Yo no tenía ni idea de que esto había existido, de que había ido un batallón colombiano a Corea. Todo eso lo vi en el álbum, no lo sabía. Después lo empecé a investigar y a enterarme a través de la foto de los detalles. Y culmina el trabajo con este tercer mapa, que recoge las imágenes en las que Jorge Méndez Galvis cuenta su experiencia en la operación Río Chiquito, que consistió en la invasión de Marquetalia, que es una zona de Colombia donde había un alzamiento campesino. Para reprimir ese alzamiento, un grupo de 16.000 soldados, él como uno de los oficiales, son enviados a reprimir a este grupo campesino y aquí se lo ve condecorado por el presidente Valencia, se lo ve en el grupo, la foto del grupo con los demás soldados, y lo que este conjunto del álbum muestra es que el mismo grupo de oficiales que había regresado de Corea, de la guerra de Corea con Estados Unidos, es el que es enviado a Marquetalia a reprimir ese alzamiento que después dio origen, por eso se llama mito fundacional. Los campesinos que se habían sublevado se internan en la selva y fundan la FARC y empieza la guerra.
O sea que este conjunto de imágenes, este álbum cuenta de alguna manera parte del comienzo de la guerra, del conflicto civil colombiano y las relaciones que hubo entre la participación colombiana en Corea y la operación de Marquetalia. Y después hay una serie de textos que reflexionan sobre esto, sobre la violencia, qué pasó en los distintos lugares, teorías de distintos universitarios que explican. Por ejemplo, acá hay un texto, ¿no? Dice: para Javier Darío Restrepo, ante el dilema de impulsar el desarrollo de una región en que el Estado estaba ausente y hacer la guerra contra el comunismo, el gobierno apoyado por Estados Unidos prefirió la guerra, pero el comunismo no desapareció y la guerra sigue 50 años después. O sea, este trabajo yo lo hice antes del proceso de paz. Todavía seguía la guerra, ahora ya tuvimos el proceso de paz. Y aquí tenemos, digamos, finalmente el tríptico completo, que lo he expuesto en Colombia, en el Espacio El Dorado, y también están varias colecciones, como la colección Bachué y la colección Sokolov en Bogotá. El, Así que trip- este es el el tercer. tríptico, el tríptico no lo estamos viendo, Marcelo. Bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. El Listo. tríptico es simplemente la forma en que se ven las imágenes cuando están las tres juntas. Ya me dirás cuando llega. Puede ser que demore un poquito, o si no, cierro. Ese es el tríptico con todo el trabajo, que mide más o menos 4 metros, y que es un trabajo que para mí es muy importante, y justamente iba a mostrar este año en Arteba, pero bueno, estamos todos en cuarentena, así que no pude hacerlo. Acabo de producirlo hace un poco de nuevo, porque son 4 en total, pero bueno, me lo tengo por ahí. Ya no lo pude mostrar en la feria, pero lo muestro ahora en Ojo Rojo, así que me parece que el público de Ojo Rojo es tan interesante o más que el de la feria. Todos son públicos del arte. Así que con eso tenemos este mito fundacional, y por aquí podemos ir dejando de mostrar imágenes de momento, mientras podemos iniciar la charla si quieres. Listo. Otra cosa que me quería mostrar antes de terminar es que para mí es muy importante en todos los trabajos la parte mediática, es decir, que los trabajos, aparte de su desarrollo como exposición y como libro, van hacia los medios de comunicación. Este es un conjunto de artículos que hubo sobre el trabajo del 68. Este es otro conjunto de artículos que hubo sobre cuando mostré la muestra de Buena Memoria en Holanda, en los distintos periódicos y revistas. La extensión hacia los medios de comunicación de mi trabajo es algo que a mí me interesa mucho, porque llegan a un público mucho más amplio que el de los públicos del arte y de la fotografía. Ya, perfecto. Pues muchas gracias, Marcelo, por darnos toda esa charla rápida por tu obra y por estos proyectos que hemos decidido escoger el día de hoy. Quisiera que me dejaras tal vez una imagen de Buena Memoria para que podamos hablar, podemos hacer esta conversación mientras que tenemos una imagen o un par de imágenes allí mostrándose. Muy bien. Listo. Ahí va. Perfecto. ¿Me la puedes Ya expandir, por favor? tienes. ¿Me la puedes expandir, por favor? Expandir. Sí, o sea, el full screen. El full screen. ¿No está Exacto. el full screen? Ya, ahí ya está, ya está, ya está. Listo, bueno, les invito a todos, a todes, dentro de la charla que puedan comenzar a escribir sus preguntas que tengan para Marcelo y que tengan sobre, no solo sobre un proyecto, sino sobre su manera de crear y de pensar estos proyectos. Yo por ahora quería comentar que todos estos proyectos pues están, como lo habíamos mencionado desde un principio, tienen un proceso de investigación, de recreación, de interpretación, me gustaría recalcar que dentro de lo que alcancé a leer de Marcelo, la fotografía es un ejercicio de mirar y hacer un producto hecho de palabras e imágenes, y lo vemos muy claramente en cada uno de estos trabajos.
Pero entonces te quería preguntar primero a partir de la producción de cada uno de estos trabajos y después en su distribución, ¿no? Entonces en la producción te quería preguntar cómo cada uno de ellos se gestionó. En el caso de Buena Memoria, a partir de la fotografía de la exposición y bueno, y que nos cuentes un poco más de ello. Bueno, ya vieron el video, ¿verdad? El Ujú. video fue el arranque de mi trabajo. Yo era parte del grupo de estudiantes y exalumnos que organizó ese acto para contar las víctimas de la dictadura. Entonces, ya cuando se hizo ese video, eh, organicé la filmación, la producción de la filmación del hecho, del acto, que era la primera vez que se escuchaban esos nombres de nuevo en el colegio, y también participé de la organización de la exposición en la que pedimos a toda la familia. O sea, que es todo un proceso que una cosa va trayendo a la otra. Es decir, primero las reuniones con mis compañeros, ya para eso había hecho esta foto sin ningún texto, después fue la organización de la exposición se estaba organizando, ahí agarré esta foto y la escribí toda, también habíamos hecho el video, después la colgué en el colegio, quedó colgada, se vieron los reflejos, los fotografié, no está previsto con anticipación nada, todo va sucediendo al compás de la vida, lo mismo que sucedió de alguna manera con el 68, empecé con Ayotzinapa y después terminé trabajando 5 años sobre el 68 en el mundo, que me interesó la posibilidad y además coincidió justamente en el 18 con los 50 años del 68 y por eso tuvo una enorme difusión. Sucede que cuando un medio de comunicación o una sociedad quiere hablar o recordar o abordar un tema, las imágenes pueden cumplir un rol central en ese rol, en ese papel, porque las imágenes despiertan recuerdos, despiertan emociones, despiertan, digamos, la necesidad de pensar en ese momento para los que lo vivieron y a los que no lo vivieron le cuentan lo que pasó desde la imagen, que es un lugar distinto para contar. Los archivos de imágenes, tanto los que tenemos cada uno de los fotógrafos como los que tienen las agencias, las instituciones, van a ser absolutamente esenciales para contar la historia, porque hoy en día, si uno cuenta una historia y no hay imágenes, no hay interés en el oyente por mirarla, solamente en el historiador especializado. Pero lo que es la audiencia joven, la gente en general, si no hay imágenes no le presta atención, va a haber otra cosa que sí las tiene. Entonces, el rol que la imagen tiene en la narración y en el lenguaje de contar lo que pasó, la experiencia histórica, la experiencia social, es fundamental. Eso de alguna manera yo no lo sabía o no lo tenía desarrollado como concepto, como lo tengo ahora cuando hice este trabajo, porque esto fue una cosa más intuitiva. Sin embargo, estaba ahí, en esa raíz de combinar imagen y palabra, y en la necesidad de contarle a los alumnos del colegio de ese momento qué es lo que había pasado, la esencia de mi lenguaje. Yo cuando hice esta obra no pensaba que iba a ir a ningún museo, yo la hice para el colegio, para que quede ahí, chao, no tenía ninguna idea de que esto iba a ser arte, no era arte en ese momento, y finalmente se transformó en la obra más importante, digamos, de mi carrera como artista. A veces uno justamente por no plantearse las cosas suceden. Cuando uno se las quiere plantear, no pasan. Es extraño. Pero en esta imagen está un poco la raíz de la combinación texto, color y palabra que después desarrollé de muchas otras maneras. Y también la relación de lo visual como parte esencial del lenguaje, que lo trabajé aquí y lo trabajé en muchos otros proyectos, en mis correspondencias visuales, en los proyectos que hizo Acción Visual referidos a Ayotzinapa, y en todos mis libros, es decir, yo como 20 libros más o menos que hice, El tiempo de árbol, Correspondencias Visuales, Nexo, Memoria de Construcción, todos esos libros son desarrollos de esta idea inicial de trabajar con la imagen en la palabra para contar la historia. Perfecto. ¿Tú cómo escoges estas imágenes? Ya sean de tu propio archivo, de archivo de los demás, y en el caso, cuando es archivo de los demás, ¿cómo manejas lo de la licencia? ¿Cómo escoges no solo el valor de esa imagen, sino la relación de cooperación que tienes con ese autor, ya sea que lo conozcas o no? Bueno, normalmente yo lo que me interesa primero es encontrar la imagen adecuada, la imagen que yo necesito para contar
una determinada historia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vamos a suponer, encuentro esta imagen, no sé si ya la tienes. Río de Janeiro 1968. Yo empiezo a investigar Río de Janeiro 1968 y encuentro esta imagen en un archivo. Es decir, en este caso no la encontré en la web. Muchas de las imágenes que yo encuentro no están en la web, sino que se encuentran como parte de un proceso de investigación más profundo, de ir a los fotógrafos, de ir a los archivos, de ir a las agencias, de ir a los medios de comunicación. Esta imagen la encontré en el archivo del Jornal do Brasil, que es un periódico de Río de Janeiro. Es una imagen muy interesante porque estas 6 actrices que marchan al frente son muy famosas en Brasil, de la Red de Globo. Marchan contra la censura en el teatro en Brasil, en el 68, en la Bahía de Guanabara. Y justamente junto a ellas marcha este señor de corbata, Mário Pedrosa, que es el principal crítico de arte de la historia de Brasil, por lo menos del siglo XX. Estaba una dictadura, había un régimen militar también ahí. Mário Pedrosa había escrito un libro contra la dictadura, llamado La Opción Brasileira. Y esta imagen, entonces, yo inicio un proceso para intentar licenciarla. En ese momento tenía una exposición en el Banco Itaú, en la Fundación Banco Itaú en San Pablo, y la fundación que me estaba invitando licenció la imagen en el archivo del Jornal do Brasil para que yo la pudiera intervenir. En este caso, la producción de la adquisición de los derechos lo hizo la institución que me invitó, cosa que también muchas veces pasa. Entonces, una vez que licencié la imagen, la intervine y se transformó en esta obra que cuenta lo que pasó en ese momento y que tuvo un gran impacto en Brasil. Es la única de toda la serie del 68 que se me agotó en la edición. Yo edito 7 de cada. Chao, esta se fue, porque además están las mujeres adelante. O sea que hay un proceso de invitación, hay un proceso de investigación, hay un proceso de licencia. Una vez que obtengo la licencia, copio la imagen en alta resolución, obtengo la imagen en alta resolución del que me la licencia, son todas imágenes en alta, y la imprimo en papel de algodón para después poder intervenirla, y siempre reconozco en mi epígrafe el fotógrafo o el origen, el archivo del Jornal do Brasil de la imagen. O sea que esa es la forma, una forma de investigación de los derechos de cada imagen. Muchas son muy difíciles. Por ejemplo, esta imagen, que es muy interesante, de Tucumán, acá en el norte argentino. No sé si ya la tienes. Esta imagen es la única de toda la serie que la obtuve de una revista de un sindicato de trabajadores cañeros de la caña de azúcar en Tucumán, en el norte, en 1967. El texto dice que entre el 66 y el 68 la dictadura militar decretó el cierre de los ingenios, etcétera. Va contando esa historia. Y esta imagen la obtuve porque, trabajando con un organismo de derechos humanos de Tucumán que se llama Andes, una de las activistas de Andes, que estaba yo dándoles una charla sobre cómo utilizar la imagen en los derechos humanos, consiguió esta imagen en el archivo del periódico La Gaceta de Tucumán. O sea que la Gaceta de Tucumán tenía en su archivo la imagen que había sido originalmente producida por los trabajadores del ingenio San Antonio del pueblo de Ranchillos en Tucumán, y en este caso no la licencié, sino que la propia Organización de Derechos Humanos la obtuvo para mí, para que yo pudiera hacer el trabajo y que Tucumán formara parte del trabajo del 68, que también les interesaba. Acá, como pueden ver, he intervenido también los ojos de los obreros en movilización con sus palas, y hay una combinación de textos también: basta de violencia, no al cierre de los ingenios. Esta imagen es interesante también a la historia del arte, porque poco después de este hecho se produjo un movimiento artístico muy importante en la Argentina que se llama el Tucumanazo, que estuvo inspirado en esta movilización obrera. O sea que también cuento, como en este caso la imagen me la provee yo, una organización de derechos humanos. No sé si esto contesta a tu pregunta. Acá me han traído una copa para tomar mientras conversamos. Muy bien, te secas. Gracias. Aparte... Gracias a mi mujer Yana, que me la ha traído.
Eh, pues también para, Con todos ustedes que tengan la paciencia para escuchar. también para seguir con ese mismo tema, Santiago Escobar Jaramillo, que además te ha mandado saludos, nos pregunta ahora, ¿cuáles consideras que son los aspectos más relevantes al momento de realizar actos simbólicos de reparación en proyectos de memoria histórica? Que eso lo podemos conectar no solo con tus proyectos, sino si quieres agregar un poco más de tu activismo y de las asociaciones de las que eres parte, pues sería bastante de mucho valor. Es una pregunta interesante, bastante difícil de contestar porque se contesta con la práctica, no es una pregunta que se pueda contestar solamente con teoría. Este mismo desarrollo de ideas de que la vida te va llevando a producir la obra, se traslada también a que la vida te va llevando a desarrollar acciones de activismo, es decir, en el caso concreto de Buena Memoria, a mí eso me convirtió en un activista de derechos humanos. La última foto del río que vieron cuando yo proyecté la foto de Buena Memoria dio origen a un proyecto, fue parte del origen de un proyecto que es el del Parque de la Memoria, que es un lugar en que están los nombres de toda la víctima de la dictadura militar escritos en piedra en un monumento de 600 metros de largo, donde ahora tenemos la obra de un artista colombiano, Gerardo Botero, y muchos otros. Cada cosa va llevando a la otra. Lo esencial está dado por el carácter emocional del trabajo. Hasta qué punto el trabajo es capaz de transmitir una emoción, de transmitir una sensación y de transmitir una narración distinta a la que uno conoce de los hechos, distinta a la que uno conoce en forma repetida. Lo visual nos permite abordar los hechos de trauma histórico, los hechos que tienen que ver, en el caso nuestro, con la violencia de la dictadura, quizás en el caso colombiano, con el conflicto, los desplazados y sus secuelas, el proceso de paz, los asesinatos de líderes comunitarios, etcétera. Todo esto tiene que ver primero con la cercanía del autor, del fotógrafo, del artista, del activista con los hechos. O sea, hay que conocer a fondo de lo que está uno hablando. Y conocer dónde está la beta emocional en ese trabajo, dónde se levanta, digamos, el fuego sagrado de la emoción de la obra. La obra tiene que recuperar con su discurso la esencia de los dolores, emociones, victorias, derrotas, angustias que han pasado en ese momento, en ese lugar, y ser capaz de recoger eso como sensación física, como sensación emocional. Esto es un trabajo que no es explicable porque tiene que ver con la experiencia de cada uno y con la intuición de cada uno, con la forma en la que cada uno hace su obra. Es muy difícil de transmitir porque cada uno tiene su propia manera de hacer. Yo creo que lo principal, como respuesta a Escobar Jaramillo, es centrarse en lo emocional de cada situación y profundizar en las imágenes que son capaces de transmitirlo. Ok, perfecto. Y ya que estamos hablando sobre el poder emocional que pueden tener estas imágenes al ser vistas, quiero que me hables un poco de tu proceso de cómo identificas la manera de distribuir un trabajo, ya sea en su formato, o sea, que lo haces de manera instalación o de manera performance o de manera libro, de múltiples maneras o memoriales, y además cómo lo divulgas, por ejemplo, en los medios. Para ti eso es bastante importante dentro de cada uno de tus trabajos. Para mí es muy importante la divulgación en los medios, sí, porque llegan a un público diferente que, digamos, el que uno llega con la obra, ¿no? Por ejemplo, cualquier nota que yo pueda mostrarte sobre mi trabajo, cuenta una otra persona, que en este caso es un periodista, se pone a investigar mi trabajo y entonces cuenta la forma en la que el trabajo avanza y llega a un público completamente distinto al que llego yo. Esa es una de las formas en las que divulgo el trabajo, es decir, a través de los medios de comunicación. Tengo yo una estrategia esa para hacerlo, que tiene que ver con mi experiencia de dirigir durante 30 años una organización de imágenes, la Stock, cuáles son el tipo de imágenes que a los medios les interesa publicar, de qué manera acercarse a ellos,
etcétera. Por otro lado, todos mis libros son acompañados de libros. Es decir, todos mis ensayos tienen libros. Siempre hay un libro en algún lado. El de 68 fue un libro muy importante que hice con RM. Esta, por ejemplo, es una publicación en Holanda, en una revista de fotografía holandesa. No sé si se está viendo. Sí, lo estamos viendo, pero no lo puedes agrandar. Exacto, ya, ahí está perfecto. Entonces, ellos publican todo un ensayo sobre mi trabajo. Es decir, una aproximación de un escritor que se puso a pensar el trabajo y cómo hablo del 68 y cómo se usa la palabra y la imagen. O sea, hay un eco en un otro que trabaja el tema. O sea, tanto en los medios de comunicación como en los ensayos académicos, donde también mi trabajo circula con bastante frecuencia, hay un otro nivel de llegada que está a la academia y a los lectores de publicaciones especializadas, como esta, que es una publicación de fotografía, GUP, un libro que hizo un proyecto que escribió Eric Brons y que estuvo trabajando durante meses para hacerlo conmigo, y otras cosas que son periódicos directamente de circulación general, o periódicos como El País, que son periódicos de mucha llegada en nuestro ámbito, o periódicos, digamos, en cada lugar donde yo tengo la oportunidad de exhibir mi trabajo, hay en general una repercusión. Este es en un país árabe, ¿no? Que habla del 68 en general, cuenta el 68 en general, y en un momento determinado, hablando del 68, llega a mi trabajo. Esto es una participación de un ensayo general sobre el 68 hecho en el Líbano. Y ahí se mezclan mis imágenes con las de Gilles Caron y de los fotógrafos del 68. Es decir, el libro, los medios de comunicación, los ensayos, las exposiciones, las ferias, las galerías, todo lo que se puede, todos los recursos que uno puede, digamos, acceder como artista a través de la galería. Yo tengo 3 galerías, una en Buenos Aires, Rolf Art, otra en Nueva York, se llama Enrique Faría Fine Art, y otra en Alemania, que es Arco. También tengo una galería en San Pablo, se llama Superficie. O sea, que trabajo en muchas galerías. También las galerías exponen mi trabajo o lo hacen circular, me ayudan a que circule entre el sector del coleccionismo, que para mí es importante para poder financiar mi producción, que es una producción bastante cara. Cada una de las imágenes la tengo que imprimir en papel de algodón, honey mule, todo es material sofisticado, de alta calidad artística, para poder, digamos, acceder a los circuitos museísticos, ¿verdad? La obra mía está en muchos museos del mundo porque justamente ha circulado como referente de los trabajos de memoria, y entonces los museos la incorporan en la narrativa histórica de lo que fue América Latina en su enfrentamiento cultural a las dictaduras. Entonces, a través de todas estas formas artísticas, y después están las formas de acción, las formas que tienen que ver con mi acción como activista. Una de ellas es, por ejemplo, el Parque de la Memoria. Es decir, yo trabajo en el Consejo de Gestión, como tú nombraste al principio, del Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria es un proyecto público de la Argentina, un proyecto que están todos los nombres de todas las víctimas de la dictadura militar. Y bueno, no sé, ahí invitamos gente, viene Caetano Veloso, por ejemplo, o viene a cantar, o hay obras de arte de otros artistas, que en este caso yo no estoy como artista, sino como miembro del consejo. Esta es una de las partes del parque, que es la costa, donde está el río, y una intervención del grupo de arte callejero. En ese caso yo no soy el artista, sino que soy como un activista de ese proyecto. Participo de él. Tal vez un poco de este Parque de la Memoria, de estas imágenes de las que nos hablas. Sí, cómo no. Te puedo mostrar más del Parque de la Memoria con todo gusto. Además, justamente ayer lanzamos la nueva web del Parque de la Memoria. O sea que es algo muy interesante. Digamos, acá por ejemplo hay imágenes de una recorrida por el parque. No la tenía preparada, pero bueno, acá está el parque, el monumento, acá está el Kirchner y Cristina en la etapa anterior, cuando se inauguró.
ahí estoy hablando yo en la inauguración. Eh, Acá está León Ferrari, que es un artista argentino muy importante, que tiene un hijo desaparecido y que recorre el parque. Los nombres de todas las víctimas. Acá está Saramago visitando el parque. Estamos acompañándolo, contándole lo que pasó allí. Todos los nombres y caras de las víctimas en el acto de inauguración. La madre de Plaza de Mayo. O sea, esa es una parte activista que muestra la inauguración. No te estoy mostrando ahí el parque en sí, porque el parque en sí, digamos, justo que ahí no tenía esto preparado y entonces Tranquilo. no. No, 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 era una pregunta para poder conectar esas dos facetas de las que, esos dos medios, industrias, se puede decir, áreas de lo que nos acabaste de hablar, que una es la industria del arte, los espacios del arte y las galerías, y el otro es cómo distribuyes tu trabajo por medio de asociaciones, de museos, no solo de arte, sino que tiene una defensa, una cierta posición clara con respecto a la defensa de los derechos humanos y demás. Entonces te quería preguntar tu relación con las dos directamente, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas tú como artista con el mundo del arte y tus obras? Ya te había hecho esta pregunta en anticipación. ¿Cómo manejas los temas delicados de memoria histórica cuando se vende una obra? eh, y, eh, y cómo te desenvuelves en ello y cómo, o sea, qué le sacas provecho, cómo le sacas provecho al mundo del arte y a los circuitos que eso te abre, ¿no? Porque a ti te interesa el diálogo que crea a partir de no solo estar en exhibiciones, sino en las colecciones, como nos hablabas, que tus obras están en el Met, en el Tate. Entonces, háblanos un poco de esa relación. Bueno, yo participo como actor, digamos, del mundo del arte. Acá te paso, mientras hablo, algunas imágenes del parque, unas más que encontré ahora. Participo como actor, sí, soy artista, entonces actúo dentro de ese sector. ¿Qué quiere decir? Que bueno, participo de las exposiciones, de los museos, tengo relación con curadores, con la galería. Cuando se vende la obra, me toca la mitad y la mitad para la galería. Eso forma parte de lo que es la regla habitual de trabajo dentro de los artistas que somos profesionales, que nos dedicamos a esto toda la vida, fundamentalmente como actividad central, la producción de obra y su distribución. Entonces, bueno, ahora va a cambiar mucho esto después de la pandemia. No sabemos si va a existir un mercado del arte, si esto va a seguir siendo así como era hasta ahora, o si vamos a tener que seguir haciendo arte sin cobrar un centavo. Pero mientras se vendía la obra, eso se ocupa la galería, no me ocupo yo. Yo hago la obra, se la entrego a la galería lleva a la feria, la lleva a los lugares y la vende cuando hay colecciones o museos que lo quieren incorporar. Y bueno, y a mí me toca una parte que me permite seguir produciendo. No tengo ningún conflicto con eso, digamos, no me genera ningún conflicto ser artista, al contrario. Lo que me genera un conflicto ahora es la pandemia, porque no sé de qué carajo vamos a vivir los artistas. No sé de qué carajo vamos a vivir, porque todos este tipo de participaciones online son fabulosas, porque llegamos a un montón de público, pero cero pesos, cero dólares, cero bolívares, cero todo. O sea que acá, digamos, en algo tenemos que vivir. Si dedicamos toda la vida a producir obra y a pensar en ella, lo lógico es que haya una institucionalidad que nos lo facilita y hasta ahora ha sido el circuito del arte, ¿no? Los museos, los coleccionistas, las galerías. Yo no tengo ningún conflicto con eso porque formo parte de eso y no tengo, digamos, el hecho de que mi obra se dedique a temas de tipo políticos, sociales, porque es lo que a mí me interesa. Pero bueno, a cada uno le interesa lo que le interesa. Digamos, no considero que sea ni mejor ni peor que ninguna otra cosa, pero bueno, si la obra circula y va a estar a las colecciones, es lógico que se pague para que después se pueda seguir haciendo. No me genera eso mucha contradicción, para nada. La contradicción es ahora. ¿Cómo va a quedar el mundo del arte después de este quilombo? No tengo la menor idea, no tengo respuesta, no sé. De momento sigo produciendo imágenes que tienen que ver con la pandemia para poder pensar en eso y pensar en el futuro. Y eso lo hago a través de las imágenes. Vale, antes de pasar a esto que acabaste de introducirme un poco de tu práctica fotográfica ahora, te quería preguntar, listo, esa es tu relación con el mundo del arte, pero
¿nos podrías desarrollar un poco tu relación con el activismo? Mencionaste brevemente lo de Ayotzinapa y además, pues como ya lo había mencionado en la introducción, tú, aparte del Museo de la Memoria, estás en la organización Acción Visual y estás en la Asociación de Buena Memoria, ¿no? Entonces, para ti, ¿por qué? Sí, la Asociación Buena Memoria, la Asociación Buena Memoria es una asociación que se creó juntamente con el Acto del Buenos Aires, que se hizo mi libro Buena Memoria, y cuando empezamos a recordar esos nombres, ahí mismo, después de que el libro terminó con la foto del río y después de que estábamos con el tema del río y de las víctimas, hicimos un monumento en el colegio y decidimos hacer una propuesta para hacer este parque, hacer un monumento junto al Río de la Plata, que es donde los tiraron a la víctima de la dictadura militar. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Es decir, la obra llevó a la creación de Buena Memoria, a la iniciativa de la creación del parque, a integrar el consejo para hacer lo posible, a conseguir el fondeo, a conseguir la articulación política para que eso se pudiera construir, a aprobar una ley que lo hizo posible y a tenerlo hace 20 años funcionando con un fondeo y tener 25 personas laburando ahí. Es decir, es un proceso histórico que acompaña la obra. Uno como activista acompaña la obra como uno. Digamos, el arte acompaña el activismo acompaña la obra y una cosa va y viene todo el tiempo. Es decir, lo de Ayotzinapa igual. Cuando pasó esto de Ayotzinapa, que yo empecé a hacer por un lado el trabajo del 68 y por el otro lado, cuando me invitaron en el colegio a, a poner la, la foto mía de la clase en, eh, en forma permanente en el colegio, yo aproveché esa oportunidad para producir una nueva foto junto con los colegios, con el colegio. Es decir, producir una nueva foto. Yo estaba haciendo con esto de Buena Memoria, que ya vieron. Voy a detenerme en esta cosa rápida, voy a detenerme en la foto que hicimos. Hicimos esta foto. Ya va a llegar. Nosotros convocamos a los alumnos del Nacional Buenos Aires en el año 2014 para que hicieran una acción para apoyar a los estudiantes de Ayotzinapa. Y en el mismo lugar en el que habíamos hecho mi foto de Buena Memoria, produjimos esta imagen, donde dice: vivos se lo llevaron, vivos los queremos, Ayotzinapa, Colegio Nacional de Buenos Aires. En vez de haber el cartel de mi división, hay un cartel con la fecha de ese momento, 27 de noviembre de 2014. Esta fotografía, que recuerda a la anterior, pero que es otra, que es un activismo junto con una nueva generación de estudiantes, dio inicio a una campaña internacional de jóvenes de colegios de todo el mundo que empezaron a hacer fotos en sus colegios en solidaridad con Ayotzinapa. Eso empezó en París Foto porque una curadora, Ann Tucker, me sugirió, bueno, esto está muy bueno, hagámoslo en todo el mundo, lo hicimos y lo mostramos por primera vez. ¿Dónde mostramos estas imágenes? Hicimos una convocatoria y el primer lugar donde lo mostramos, que fueron, no sé, cientos de imágenes que produjimos en distintos lugares del mundo, de la India, en Japón, en Finlandia, lo mostramos en el colegio donde estudiaban los 43 de Ayotzinapa, en el colegio donde habían estado estudiando los secuestrados. Es decir, el primer lugar en el que se mostraron estas imágenes fue en un apoyo a los estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ahí se mostró este trabajo por primera vez. Ahí están recorriendo algunas de las imágenes que produjimos y vas a llegar al lugar en el que estamos viendo esto, colgando esto en la propia escuela. Es decir, para esto fue necesario conseguir un fondeo, crear la organización Visual Action, pedir el apoyo de la Fundación Ford y la Open Society para que nos financiaran la posibilidad de producir esta exposición en el colegio de Ayotzinapa. Ahí llevamos una camioneta con 20 periodistas que pagó otra organización de derechos humanos mexicana. Ahí salió en todos los diarios de México, en los diarios, en las revistas, en Reforma, en La Jornada. Es decir, una cosa lleva a la otra.
Es así, no está previsto, se va dando como consecuencia de ser fiel al trabajo de uno. El trabajo de uno te va llevando, ¿no?, al lugar en el que suceden los hechos. Tucumán, Ayotzinapa, Berlín, París, Chicago, Córdoba, Bogotá. Es decir, las imágenes cuentan la historia y uno se va metiendo en la historia a través de la imagen. Esto mismo sucedió en Ayotzinapa, solo que en este caso fue mucho más, porque hicimos toda una campaña internacional, conseguimos fondeo, pudimos circular estas imágenes y exponerlas a su vez en esa escuela y después en algunos museos, en el Museo de la Ciudad de México, museos en el interior de México, en la Universidad de Morelos. Y otra cosa que conseguimos, como muestra esta imagen que está viendo ahora, es hacer la imagen Vivo los llevaron, vivo los queremos, con los propios estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. Esta es la misma escuela, todos esos murales son los que pintaron los que desaparecieron ahí, o sus compañeros, y de alguna manera el trabajo culmina con los propios estudiantes de la misma escuela produciendo una imagen. Ese es el activismo. Vale, listo. Acá Steven nos hace una pregunta. Bueno, primero saluda. Hola Marcelo, Steven Ferry. Dice muchas gracias por compartir con nosotros. Te hace una pregunta, considerando que la construcción de la memoria de una sociedad es un trabajo donde participa mucha gente, para ti, ¿qué importancia tienen los reporteros gráficos en esos procesos? Bueno, la mayor parte de las fotografías que yo he utilizado en mi discurso del 68, en mi construcción, son de reporteros gráficos. Absolutamente eso es fundamental, porque si no estuviera la fotografía, yo no podría ni licenciarlo ni conseguir ni hablar de eso con imágenes. Yo no estaba en el 68 ahí, tenía 13 años. Estaba en la Argentina y bueno, estaba entrando en el colegio secundario. El 68 es, digamos, esa foto que de la clase del 67. Quiere decir que en el 68 yo estaba en el colegio, en el segundo año. No estaba ahí. Pero a mí me interesa hablar del 68 porque si bien no estaba ahí, todas las ideas de lo que pasó ahí moldearon mi forma de pensar y mi pensamiento y mi cultura y mi vida. Entonces, aunque yo no hubiera estado ahí, fueron los reporteros gráficos de la época los que sí estaban, algunos de ellos muy famosos, otros de ellos, como el que me facilitó la imagen de la India de Calcuta que vieron, es un reportero gráfico hindú que vive en Calcuta, que cuando yo lo llamé para pedirle una imagen, era la primera vez que alguien lo llamaba en 20 años. Entonces la imagen entra y él me dice, pero ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer esto? De pintar la imagen. Y mirá, no se te ocurrió, pero bueno, si vos no tuvieras la imagen, yo no podía incorporar a la India a esta narración. Los reporteros gráficos cumplen un rol absolutamente central y lo siguen cumpliendo. Es decir, así que en ese sentido no hay ninguna duda. Están las fotos que está sacando hoy en día, en esta crisis del coronavirus, los fotógrafos se juegan la vida para hacer las fotos. Vi el otro día en la portada del País la foto de mi amigo español de Madrid que fue a sacar a la gente de una unidad de control de epidemias que toda vestida de cabo a rabo como un astronauta se meten en un asilo de ancianos y bueno, es realmente, digamos, jugado estar ahí, ¿no? Y es absolutamente imprescindible para contarlo, porque si no solo uno lo escucha, ve al viejito en el cajón. Sin embargo, el fotógrafo ahí, jugándose la vida con su cámara enfrente, es el que hace posible que haya una documentación de primera mano de los aspectos más cotidianos de esta tragedia. Bien, creo que se responde de manera completa a la pregunta de Steven. Y pues ya partiendo con eso, quería preguntar, pues quería atreverme a hacer esta observación, y es que evidentemente en tu trabajo la colaboración, ya sea con artistas que conoces o con artistas que no conoces, y a partir de una investigación logras a ellos, como el de Calcuta,
a partir de la colaboración tú creas estas obras y creas su manera de distribuirla, ¿no? O sea, es bastante cíclico, buena memoria, volver al Colegio Nacional, Ayotzinapa y demás, mito fundacional, también la colaboración que nos contabas con también la socia de Ojo Rojo, Carolina Ponce de León, y esa colaboración sigue pasando durante estos tiempos de cuarentena, ¿no? Sí, así es. Ahora estoy produciendo imágenes de la cuarentena y he vuelto a uno de los ejercicios de lenguaje más interesantes que he hecho en los últimos años, que son las correspondencias visuales. Entonces estoy desarrollando mis intercambios, mis correspondencias visuales con otros artistas, con otros fotógrafos, y haciendo fotos durante la cuarentena para tratar de recordar y de contar un poco este, cómo estamos viviendo este momento, ¿no? Por ejemplo, este tipo de imagen que cuenta la cuarentena en casa. No sé si ya la tienes. Pues son unos pimientos en la cabeza, pero al mismo tiempo son una narración del encierro y de las ideas. Este, esas imágenes, en general, las estoy incorporando a unas conversaciones visuales que estos días estoy teniendo con John Foncuberta, con Martin Kowalski, con un fotógrafo muy interesante polaco, se llama Michal Ivanovsky, con Nikolaj Janowski. Estoy haciendo varias correspondencias visuales basadas en la experiencia visual de la pandemia, ¿no? Cómo cada uno lo vive y cómo cada uno lo expresa visualmente. Y entonces estas son un poco algunas de esas imágenes que forman parte de estas conversaciones. Este, y en este caso, como ya no tengo el laboratorio funcionando, ni el papel, ni además no puedo vender nada porque está todo parado, no tengo presupuesto para financiar el laboratorio, he vuelto a lo básico que es la fotografía y a entretenerme produciendo imágenes que después a su vez puedo intervenir, como esta, este, que son imágenes que en este momento imprimo con una impresora casera, pero que después voy a poder hacer más, digamos, con papel mejor y con una mejor impresora, pero que ya son como un boceto de la obra final, de la obra que va a resultar de esta experiencia, que es en este caso Saldremos de la Cueva. Si la acá se junta otra vez una imagen, ya no hay una referencia periodística, esta es una foto mía, pero se combina la foto mía, y es una foto tomada en Turquía, en un viaje, y yo, con una referencia emocional. Saldremos de la cueva, o no, qué sé yo, entonces, ¿cuándo saldremos? En algún momento saldremos de la cueva. O, Listo. o esto. Dale. Me parece que ya partiendo, o sea, a partir de esto me gustaría recalcar pues que evidentemente tu manera de tratar la imagen y de producir imágenes es bastante versátil y bastante diversa y quería entender eso a partir de estas correspondencias visuales, ¿no? Tienes una correspondencia visual fotográfica que nos quisieras mostrar con Martin Parr y otra con un ilustrador, ¿no? Sí, te voy a mostrar la correspondencia, vamos a ver con qué velocidad funciona el- la correspondencia. Tú me dices cuándo empieza. Esta es la correspondencia con Martin Parr. Muy bien, él me contesta con una cosa que no tiene nada que ver, que es una especie de desayuno inglés. O sea que empezamos con una descomunicación total. Pero después se va organizando. Acá mi desayuno es distinto. Martin, con su humor sarcástico británico, contesta. Y tenemos esta especie de secuencia de imágenes que van armando una narración y una conversación puramente de imágenes. Que esto es lo que es este ensayo, ¿no? Cómo yo te mando, cómo me mandas, cómo hablamos, hasta qué punto podemos comunicarnos entre nosotros solamente con imágenes, sin decir más que lo visual. Eh,
Entonces, en la relación con Martin, por supuesto, es muy importante el factor del humor. Es, el humor se mete. Acá ya Ahí paramos, acá ya pausamos. Está la foto de las fresas. está la foto de las fresas y pararon ahí. Exacto. Bueno, bueno, vamos a ver cómo, Si no sales del full screen y de cómo seguro funciona. ¿Sigues ahí con fresas? Sigo ahí con Bueno, vamos a fresas. ver entonces a verlo de otra manera. Vamos a verlo de otra manera, el diálogo con Martin. Vamos a ver si podemos verlo no en un PowerPoint, sino A todos les ofrecemos disculpas, pero acá estamos. Estamos viendo todo lo que planeamos y queremos. vamos a ver. Y vamos por las fresas. Eh, acá viene esto. Y entonces tengo que, un segundito, para mostrarte cómo sigue la correspondencia. No sé. Va a estar difícil porque Va a estar, bueno, listo. Bueno, igual vamos a la imprimir esta correspondencia web. con la Igual voy a correspondencia. tratar de mostrar la otra de Martín porque interesante de la otra es que muestra cómo se dialoga con las imágenes de la pandemia. A ver si llegamos ahí, a la parte, digamos, yo no voy a recorrerla toda porque es muy larga, pero aquí empiezan, digamos, no sé si estás viendo Por las paredes. bien. Esta es una imagen del dibujante con el que converso. No sé si has visto que ya le contesto. Después Vemos la hay un ilustración. estrella. Bueno, con eso más o menos tenés una idea de cómo avanza mi correspondencia visual con Martín. Súper. Pues nada, la colaboración para ti, ya como lo vimos en las correspondencias y en el trabajo y como lo he mencionado, es bastante importante. Yo quisiera que me dieras una última, como una última perspectiva tuya sobre el valor de la colaboración y del cooperativismo y del colectivo en estos tiempos, sobre todo, si has pensado de alguna manera al respecto. Bueno, ahora que estamos todos aislados, por un lado tiene clara importancia lo individual en la medida de poder sobrevivir este momento con la familia, ¿no? Estamos en un momento en la que uno está particularmente aislado y en consecuencia queda más claro que nunca la necesidad de relacionarse con los demás. Para mí fue un momento ideal para volver a las correspondencias visuales, para comunicarme con mis amigos con imágenes, para comunicarme con nuevos amigos con imágenes, porque mandarse imágenes es una forma muy creativa de comunicarse con el otro y una forma muy abierta, ya que uno no puede anticipar en modo alguno la forma en que le van a contestar. Todos mis trabajos recientes son de una manera u otra en colaboración. Lo fue desde buena memoria en la que organizamos en un colectivo aquel acto que llevó al Parque de la Memoria, que es un proyecto colectivo,
Lo S68, porque muchas de las fotos, la mayor parte de las fotos, todas no son mías, sino que están hechas en colaboración con una agencia, con un fotógrafo, con una institución, con una galería, con un museo, con una fundación. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción de arte requiere de equipo y de trabajo con otros, porque la fotografía sola, el fotógrafo que va solo al frente y lo resuelve, forma parte de la ecuación, pero después siempre va a ser necesario comunicarlo, publicarlo, darlo a difusión, imprimirlo, colgarlo, enmarcarlo. Todo es un trabajo colectivo y específicamente en lo visual y en lo que tiene que ver con el activismo colectivo, en mi forma de trabajar es esencial. Me siento mucho más cómodo trabajando en equipo, trabajando con otros, porque la discusión sobre el contenido de la obra enriquece la obra y enriquece la propia experiencia. Estar encerrado en el estudio produciendo forma parte de la acción, pero no es todo. Yo estoy a favor de tener la mayor interacción posible con otros artistas, con otros fotógrafos y con la sociedad. Bueno, y para cerrar, la última pregunta que nos habían hecho, ligada a colaboración de más, es Marcela Rangel. Nos cuenta que están en un proceso de construcción de Casa de la Memoria acá en Colombia y te preguntaba específicamente cómo reconstruir memorias de una manera participativa para tener múltiples perspectivas en un caso específico de reconocer procesos de resistencia, ¿no? Ella lo hace lo identifica de manera local en Río Sucio, Caldas, pero nos puedes hablar en general. Bueno, esa es una experiencia que tiene que desarrollar ella y su grupo de referencia en la sociedad. Es decir, hay que buscar imágenes que puedan haber quedado de la experiencia traumática, hay que producirlas, hay que entrevistar a la gente y conseguir testimonios para que con esos testimonios tener sugerencias de cómo actuar. Hay que colgar esas imágenes y mostrarlas en el propio lugar y después sacarlas del lugar y mostrarlas en otro lado. Hay que, digamos, recoger todas las formas posibles de información y después producir eventos y producir actos. No sé, en este momento de pandemia posiblemente eso sea más limitado, pero en un momento normal, colgarlo, mostrarlo, circularlo en las redes. Yo soy partidario de, primero, trabajar a fondo el caso que a uno le interesa. En mi caso fue el colegio, ponerle. Trabajarlo a fondo, conocerlo a fondo, conocer imágenes, testimonios, videos, fotografías, textos, armar con eso un paquete de información, un paquete de contenido, una narración histórica sobre el hecho y presentarlo de distintas maneras, como libro, como exposición, como reportaje, como artículo, como pensamiento. Y a partir de la interacción que se genera cuando uno lo muestra, seguir avanzando en nuevas formas de mostrar. Cada vez que se aborda un caso de memoria, hay que conocerlo a fondo, entrevistar, profundizar, buscar las imágenes, buscar los testimonios y después armar con eso una narración, armar con eso un conjunto que tenga sentido y potencia, que no sea repetido, que sea único, que sea distinto. Siempre tiene que ser diferente. Diferente porque pues, es específico, tan diferente como todos somos de uno de otro. Y bueno, creo que con eso se puede ir armando una narración. De todas formas, si esta activista de un caso concreto de memoria en Caldas quiere consultarlo conmigo directamente, me pasan mi mail o mi WhatsApp y yo lo puedo abordar directamente, porque cada caso es único y para cada caso hay que encontrar una solución. Maravilloso, Marcelo. Muchas gracias por ofrecerle ahí la asistencia a Marcela Rangel, que seguro va a comunicarse contigo y nosotros le ayudaremos con eso. Marcelo, algunas palabras finales de cuarentena, de esta conversación que te ha parecido y
y cuándo te veremos acá en Colombia de nuevo, si tenías algún plan futuro que tal vez está en duda ahora. Bueno, todos los planes están en duda. Yo sí me interesa siempre ir a Colombia. He tenido un plan de hacer una muestra retrospectiva con el Banco de la República. He hablado con los curadores de ese museo recientemente para ver. Ahora en este momento está todo parado, así que habrá que esperar. No es que el Banco de la República no disponga de recursos, pero lo tendrá asignados para otras funciones y el museo está cerrado. Así que habrá que esperar que las cosas cambien para volver a Colombia. Y mis palabras son básicamente de que el arte es un recurso y una herramienta poderosísima de comunicación. Toda mi vida me ha permitido participar en el debate público con una propuesta concreta, con una propuesta visual, con una propuesta política, con una propuesta artística. Creo que eso sigue abierto con o sin pandemia. Lo que va a estar más difícil va a ser vivir del arte, porque, digamos, los recursos se van a asignar más quizás a la salud pública. Colombia está muy cerca de mi corazón, es un lugar donde yo me siento muy a gusto y estoy muy contento y tengo muchos amigos, no solamente Federico Ríos Escobar o los distintos Pancho Haga, Steven, la Fundación Bachué, todos mis amigos allí con los que he trabajado estos años, Santiago Rueda, y voy a seguir yendo cuando sea posible. Espero que los pasajes aéreos no se conviertan en carísimos y podamos seguir viajando, porque el intercambio entre nosotros, entre los países latinoamericanos, nuestra obra, nuestras ideas y nuestra manera de actuar, compartiendo el idioma, la historia, es muy, muy positivo para todos. Y constituimos todos una unidad cultural y una unidad visual que tiene un enorme potencial de desarrollo. Y creo que eso se está viendo en los últimos años y cuando pase la pandemia va a seguir con fuerza. Vale. Muchas gracias Marcelo por toda la charla que has tenido con nosotros, la conversación, mostrarnos tu trabajo. Evidentemente yo me di cuenta que no te iba a hacer, no ibas a quedar corto para ninguna de las preguntas y fue muy bonito haber compartido este tiempo de cuarentena contigo desde la lejanía. Y te hago la pregunta de Bogotá porque en el momento que se pueda esperemos tenerte acá en Ojo Rojo de nuevo, en una charla en vivo, en una charla donde te podamos recibir de la manera como te quisiéramos recibir, con un abrazo, con una bebida y que ojalá esto pase pronto y termine bien, tanto para ti como para tus allegados, tu gente cercana. Cuidémonos, quedémonos en casa el tiempo que haga falta para no contagiar y no ser contagiados. Eso es lo que tenemos que tener claro. Eso. Bueno, vale, Marcelo, muchas gracias. Chao, nos vemos. Adiós. Listo. Vale, muchas gracias a todos por estar hoy. Disculpen las dificultades técnicas con respecto a tal vez las imágenes o la falta de mi video durante una parte de la conversación. Lo importante es que lo logramos, vimos las imágenes, pueden revisar todo el trabajo de Marcelo en su página, también la prensa por la que ha salido y entender de manera amplia y bastante diversa las maneras como Marcelo comparte su trabajo y lo distribuye y trabaja en diferentes sectores, como lo hablamos, tanto en la industria del arte, como dentro del fotoperiodismo, como dentro del activismo, y lo logra complementar todo al mismo tiempo con su práctica y su exploración del lenguaje fotográfico en imágenes y palabras. Así que invitadísimos a que lo sigan, invitadísimos a que aprendan más de Marcelo, a que sigan Ojo Rojo, a que sigan estas sesiones y muchas gracias por haber estado hoy, por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana para más sesiones virtuales. Muchas gracias.